la última que te hago es en cuanto a la propuesta de la PLEC, este tipo de propuesta. Sí. Esta. La historia o el tema es muy cómico, pero se ha intentado no sacar las cosas demasiado de quicio. Pues es una historia del pueblo que siempre ha recibido veraneantes y es sobre el comportamiento de los veraneantes con la gente del pueblo y las historias que se producen a lo largo del verano, con sus toques cómicos. De las partes que habíamos, de las ideas que surgieron en el otro taller, ahora hemos desarrollado una de ellas, que más o menos viene a ser la relación de la gente del pueblo con los veraneantes. Entonces, pues hemos sacado de ahí alguna cosita. Sí, sí, indiscutiblemente las pautas que nos han dado, por ejemplo, lo de los 10 puntos para empezar a hacer una escena, bueno, que sí, vamos, que se ha notado bastante, vamos, yo lo he notado. Sí, pues sí que noto diferencias, porque ha sido escribir nos daba a lo mejor 5 minutos para escribir y entonces te hacía mucho ponerte las pilas y también otro día nos hizo contestar, o sea, tener un diálogo pero con números y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, hablar con números. Más fácil. Lo que pasa es que este taller el contenido era mucho más difícil que el otro. El otro surgía, era un bombardeo de ideas, surgía. En este no, porque había que ceñirnos más a un tema en concreto. Hombre, yo creo que ha sido completamente distinto, probablemente porque como éramos menos gente, ha sido más, no sé cómo explicarte, más íntimo y más divertido también al mismo tiempo. Digamos que menos serio, eso es cierto. Pues sí, eso sí que lo he notado. He notado que, aunque yo soy un poco negada para eso, me parece que no voy a saber, pero luego me pongo y lo hago con más facilidad que lo hacía antes, por supuesto. Yo creo que a nosotras, yo hablo por mí, pero creo que en general era lo último que nos faltaba. Yo de todo lo que tiene relación con el teatro, lo conocía todo. Me faltaba meterme a la dramaturgia y está muy bien porque ayuda mucho a entender luego todo lo demás. Esto desde luego no lo habíamos tocado y los 2 años ha sido más o menos lo mismo y a mí me ha encantado. O continuar con esto o algo de interpretación también me gustaría. Yo veo que está muy bien esto, es muy positivo para... Bueno, yo no me voy a dedicar a la escritura, pero yo creo que te abre muchas puertas y yo qué sé, no sé cómo explicártelo. A mí me parece muy bien, vamos. Estoy en la gloria, estoy para dormirme.